un poquito y les cuento que es la primera vez que cuento mi historia en, como decía mi Marce hermosa, 8 años. Y cuando empecé a hacer estas diapositivas, wow, chicos, definitivamente me di cuenta de que a veces se nos hace como parte del paisaje, la vida que Fusion nos ha podido permitir, todo lo que hemos podido aprender, todo lo que hemos podido construir. Y yo quiero que de verdad conectemos con esto. Si hoy te puedo servir de ejemplo, de verdad, que Dios hable a través de mí para que tú conectes con la visión que tenemos nosotros tan bonita y tan maravillosa en las manos, que es este negocio de Fucsion. Entonces, bueno, Lina Jaramillo, mi nombre es Lina Jaramillo, ya sabes, líder X de la compañía aquí en España. Y te cuento un poquito de mí. Soy una mujer de 44 años, inmigrante en España, madre de un hijo de 26 años, aquí como me ves. Sí, 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 no hay mucha gente que no me cree. Ya saben que tienen que tomar mucho beauty, bueno, Kool-Aid, mucho HGH, bueno, ya saben, ese es mi secreto. Casada desde muy joven, me casé muy, muy joven, de 18 17 años más o menos me casé. Soy auxiliar contable y entrenadora deportiva también de profesión. Ahora soy networker profesional hace 8 años y embajadora orgullosísima de la X a nivel de Europa. Y bueno, les muestro aquí mi familia, mi divino tesoro, por las personas que yo hago muchísimas cosas en este negocio, que me levanto todos los días también diciendo, por ellos también lo estoy haciendo. Te muestro aquí hasta mi madre y mi hermanita. Mi hermanita es psicóloga, mi mamá siempre fue ama de casa, siempre estuvo, fue una mujer muy entregada a nosotras, siempre nos estuvo cuidando, siempre, siempre. Te presento aquí también en la mitad está mi hijo, que ya está aquí en España. Te cuento que ya me lo traje hace, ya va a cumplir 2 años aquí. Mi hermanita que ya dio ese paso en la vida de casarse. Por eso viajé a Colombia en noviembre, porque dio ese paso a casarse. Y bueno, y ahí arriba está mi esposito, también aquí se los quería mostrar. Y si te fijas en estas imágenes, yo te quería compartir, es porque cada una de estas imágenes para mí han sido momentos muy especiales. Por ejemplo, la primera foto que ves es los grados de mi hermanita de psicóloga. Fue un momento muy bonito, algo, un logro familiar. La llegada de mi hijo, el matrimonio de mi hermana y mi luna de miel en París, o sea, un sueño hecho realidad. Pero no siempre todo fue así de lindo ni todo fue así de bueno. En las familias ya sabemos que pasan muchas cosas, pues a mí me pasó que mi papá falleció con 45 años, se murió muy joven, o sea, casi como la edad que tengo yo ahora. Mi papá partió de este mundo de un cáncer que nos costó muchísimo, muchísimo. Pensamos que se iba a salvar, pero por más que le hicieron cosas, no se pudo salvar. 3 años padeciendo un cáncer muy fuerte y hoy en día, entonces, pues ya nos tocó seguir para adelante. ¿Qué pasó después de la muerte de mi papá? Pues que tenía mis abuelitos, de mi abuelo, el esposo, es el papá de mi mamá, falleció también. Después, a los mesecitos, se murió la mamá. Después se murió el hermano menor y todos fueron de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero y por qué te estoy mostrando todo esto? Porque todo esto en mi vida me marcó muchísimo. Hizo para mí un antes y un después, porque cuando yo me empecé a ver que toda mi familia se murieron cinco, porque también se murió la mamá de mi papá, o sea, el papá, la mamá, el esposo, el papá, la mamá, el hermano menor que tenía 36 añitos y la suegra, todos se fueron en el mismo año, decíamos, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Se nos fue media familia acá en un año. Entonces, ahí fue donde empezamos como a mirar. Yo empecé a tomar decisiones y a cambiar mi mentalidad muchísimo. Siempre he sido una mujer que me ha gustado mucho cuidarme, he hecho ejercicio desde muy niña. Soy desde, o sea, yo nací con una pelota en la mano o haciendo brincando, saltando, bailando, haciendo cualquier cosa porque no me he podido quedar quieta. Siempre he sido muy, muy, muy activa. Pero, ¿qué pasaba? Que cuando tenemos genéticamente
enfermedades, también tenemos que prestar atención. En algún momento nos han hablado en algunas capacitaciones de la epigenética, ¿cierto? Sabemos que eso es como que nos ayuda cuando nosotros empezamos a determinar que tenemos, o sea, como antecedentes de enfermedades, empezar a corregirlas. Y hoy también te invito, si tú eres invitado o invitada, o si no eres tan consciente, de que empecemos a ser conscientes para que obviamente las personas empiecen a entender el por qué es que nosotros nos tenemos que empezar a cuidar. Entonces, opción número uno, opción número dos, no importarme, pensar sinceramente que la familia se muere, que las personas se mueren, que simplemente eso es normal, o tomar la opción número dos, que era es que está en mis manos, que puedo controlar, que puedo mejorar, mejorar mis hábitos de nutrición, preocuparme más por mi bienestar. Todo eso fue a lo que yo me empecé a dedicar, entonces empecé a cambiar mi mentalidad. Pero ¿qué pasaba? Que obviamente el estilo de vida y el ritmo de vida de las personas, ¿cómo es? Ajetreado, estresados, teníamos que buscar dinero como sea, tenemos que trabajar como sea, porque ya no solamente estoy preocupándome por mi familia, por mi hijo y por mi esposo, sino que ya también tenía a mi mamá y a mi hermanita que había quedado solitas. Entonces a este pechito, ¿qué le tocó hacer? Ponerle las pilas, ponerse a trabajar, porque también tenía que ayudarle a su madre y a su hermana para salir adelante. Entonces yo empecé a vender eh, Avon, Ésica, o sea, revistas, yo me vendía todo eso, a mí, yo ni siquiera sabía que era buena para las ventas y yo cogía esas revistas y a todo el mundo le ofrecía y la gente me compraba. Entonces, bueno, con eso yo me empecé como a decir, ay, tengo un ingreso, ¿cierto? Después de eso, cogí y me puse a montar un negocio de comidas rápidas. Tuve un negocio pues así de pollo, comidas rápidas, también trabajé un tiempo ahí, nos quebramos exitosamente, pero aprendimos mucho. Siempre fui muy inquieta y siempre quería algo más, ir a algo más y buscar. Y me ha gustado también la platica, entonces ir avanzando. Entonces después empezamos un emprendimiento y una fábrica de arepas y en eso sí nos dedicamos 16 años más o menos, o 17 entre ventas. Empezamos solamente cuatro personas, empezamos trabajando, dos personas que hacían las arepas y yo que hacía de todo. Yo era la que hacía de todo, empacaba, cocinaba el maíz, o sea, de todo. Y también como me puse a estudiar, ahí fue donde me puse a estudiar lo de auxiliar contable, pasé a qué. A empezar a trabajar toda la parte administrativa de la empresa porque nos empezó a ir muy bien, empezamos a tener más empleados, empezamos a movernos por más lugares. Entonces, este pechito se empezó a echar, ¿qué? Más cargas. Empecé a trabajar más, empecé a hacer más cosas. Pero, ¿qué pasó también? Que al tener tanto estrés, al tener tantas cosas que empezó a pasar en mí, que empecé a discutir, que empecé a pelear, que empezó a cambiar mi vida, que empezó mucho estrés, porque había muchas cosas que tenía que solucionar. Entonces, también se acabó el amor. ¿A quién más le ha pasado? No sé si les ha pasado, pero a mí me pasó y me divorcié. Entonces, eso es una etapa dura, difícil, que no sabemos a veces ni qué hacer, pero también te cuento que yo siempre iba como repitiendo lo de mi mamá, bueno, ser una persona que iba todo el tiempo preocupada por mi hijo, por mi esposo, por el negocio, por todo el mundo, pero llegó el momento que yo me di cuenta que yo no me estaba preocupando por mí. Me subí 10 kilos, o sea, yo siempre había pesado 58, máximo 60. Me estaba subiendo a 70 kilos, que eso en mi vida me había pasado. Como te digo, siempre había hecho ejercicio, siempre me ha gustado cuidarme. Pues llegué a ese peso y empecé a trabajar y dije yo, Dios mío, yo tengo que hacer algo. Entonces, cuando uno está pidiendo cosas, también Dios le pone oportunidades en el camino y a eso quiero que te empieces a conectar. ¿Qué oportunidad de pronto estás pidiendo y que hoy en día ya te llegó? Porque si era Fusion, ya te llegó. Entonces, yo les cuento que todo lo busco por internet. Yo no sé si ustedes lo hacen también así, pero yo soy una que busco todo por internet. Entonces, yo estaba sola, no tenía amistades, estaba subida de peso, entonces dije yo tengo que buscar opciones para ir a cumplir mis sueños, porque aparte de que
quiero cumplir cosas, obviamente por mi familia, también quiero cumplir cosas por mí. Y entonces, ¿qué pasó? Busqué en internet y me salió esta oportunidad. Espero que se estén tomando algo. Yo me estoy tomando por aquí un beauty. Chicos, imagínense que aquí empezó mi historia con una cosa que ustedes ven aquí. Ay, sí, una chica que está pegada a una barra. Les cuento que esto ha cambiado mi vida de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé esto, yo empecé a conectar con mujeres, empecé a desarrollar mi fuerza interior, empecé a trabajar la fuerza física, porque también decir yo puedo lograrlo, ustedes no saben los morados que sale al principio, ustedes no saben el esfuerzo que tiene que hacer uno para poder lograr esas figuras. ¿Cuántas veces me tocó pelear con la gente por decirle esto es un deporte y es un deporte muy exigente a comparación con de pronto con lo que la gente creía allá afuera? Me tocó pelear con todo el mundo para poder que la gente entendiera, pero hoy en día es muy bien visto y es muy diferente y es una disciplina deportiva muy, muy exigente y muy bonita. Pues esto que me trajo tantas cosas, que me reto a mí misma, me enseñó a que también podía empezar a entrenar más personas. Entonces de ahí fue donde empecé a estudiar entrenamiento deportivo y entonces como me volví entrenadora, hubieron varios cambios, hubieron varias cosas que empezaron a pasar. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué podría hacer para que las personas conocieran esta marca? ¿Por qué? Les voy a contar esto. Porque imagínense que esta personita que ustedes ven aquí con la camisetica azul, se llama Diego y él fue el que me ofreció un sobrecito, me apareció con un sobrecito, pero yo tenía que trabajar, bueno, yo terminé ya lo de entrenamiento deportivo, tal, me volví entrenadora, empecé a hacer mis prácticas y empecé a trabajar yéndome hasta Envigado, yo trabajaba era en Envigado y yo pasaba a las 5 de la mañana. Chicos, ustedes, vuelvo y los llevo a la oportunidad. Yo le pedí a Dios una oportunidad llorando porque yo estaba divorciada, sin dinero, súper cansada porque trabajaba, imagínense, trabajaba a las 5 de la mañana y a veces entrenaba porque daba clases de pole y daba clases de entrenamiento físico en gimnasios, entonces imagínense cómo me tocaba. O sea, yo era desgaste físico 100%. Entonces yo me mantenía súper cansada, estresada, estreñida y me llega un chico y me dice, te voy a dar este sobrecito y te voy a hablar que detrás de esto hay un negocio. Yo dije, este ya me va a vender como más de una persona de pronto ustedes están pensando, este ya me va a venir a vender y yo sin plata, que yo le voy a meter ciento y pico de mil pesos a esos, yo como estoy. No, 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 no. Pues imagínense que a la final me convenció y lo escuché y me empecé a enamorar. Cuando empezamos a hacer estas actividades, por aquí vas a ver a doña Marcela Giraldo, que por aquí está, está por aquí al ladito mío, y empezamos a hacer actividades los sábados, sábados o domingos, eran los domingos, nos encontrábamos y empezamos el movimiento. Súper chévere, empezamos, me junté con personas que, ¿saben yo por qué empecé a conectar, chicos, con esta oportunidad? Por el tipo de personas con las que yo me empecé a encontrar. Yo he sido una persona con muy buena actitud, me encanta reírme, soy muy activa, pero encontrar personas así no es tan sencillo. Y a mí lo que me enamoró de Fusion fue eso, que empecé a rodearme de estas personas que querían aprender a soñar, que querían empezar a visualizar, que me enseñaron a hacer muchas cosas que yo nunca en mi vida había podido como tener amistades así. Entonces eso hizo que también me empezara a enamorar de este proyecto maravilloso. Adicionalmente a eso, empecé, bueno, una oportunidad que se me dio de montar mi propia academia. ¿Qué pasó? Yo conocí Fusion, empecé a conocer los productos, me funcionaron espectacular porque yo era una persona supremamente estreñida, duraba, o sea, toda una semana sin ir al baño, iba 2 veces por ahí a la semana. Entonces el Prunex me enamoró totalmente. Por testimonio, Prunex y Vitaxtrate necesitaba muchísima energía y por eso fue que empecé. Listo, súper. Después me enamoré entonces del pole, empecé a hacer las clases y todo. Y mi foco, ¿cuál es cuando uno empieza un negocio y empieza a emprender?
pues el foco era el negocio solamente, entonces yo me dediqué solamente como a compartir con las chicas de la oportunidad de las bebidas que sabían rico y que simplemente no vi como me voy a lanzar directamente a hacer el negocio de una manera profesional, que yo sé que muchas veces al principio vemos esto como una ventica, ¿cierto? Porque era como lo que yo había aprendido. Pero te cuento que adicionalmente, después de todo eso que te estoy contando, monto mi negocio, yo toda feliz y empoderada y decidida, y me pasa algo. ¿Te acuerdas que yo te he dicho que todo lo he encontrado yo por internet? Pues hasta el esposo lo encontré por internet, les cuento. Yo me enamoré de este español y ya dije, Dios mío, ya perdí el año. Entonces, él fue 3 veces a Colombia, nos conocimos, tal, nos enamoramos, nos casamos allá y él me dijo, bueno, mi amor, ya nos casamos, entonces ya toca que tú viajes. Les cuento, mis amores bellos, que yo nunca en mi vida, a mis 33 4 años, yo nunca me había montado en un avión. Yo nunca había salido del país y no porque no tuviera dinero ni con qué poderme dar el gusto de viajar. Era porque yo no tenía tiempo, porque era una autoempleada, porque si yo me iba al negocio se me caía, porque si yo me iba a mi familia se moría. Eso era lo que yo pensaba. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, vamos a darnos la oportunidad y ¿por qué no, Lina? De pronto este es tu momento, ya tu hijo está más grande, vamos a lanzarnos. Pues me lancé, viajé. ¿Se acuerdan que también en Fusion nos enseñan a soñar en grande y nos enseñan a hacer mapas de sueños? Y si tú no lo has hecho, te recomiendo muchísimo a empezar a hacer tu mapa de sueños, porque esto hizo que a mí mi cabeza hiciera como, ¡pua! Tú sí puedes lograr cosas, tú sí puedes viajar, tú sí puedes conocer lugares. Entonces, bueno, eso fue algo que me pasó. Adicionalmente, también me puse a pensar que en Fusion yo tenía la oportunidad, ahí donde volví otra vez a rescatar esa oportunidad del negocio que ya Dios me había dado en mis manos y que yo no había valorado. Entonces cogí y dije yo, vamos a mirar a ver qué tal. Se había abierto Fusion España exactamente como en el 2016, 2017. Entonces yo viajé en el 2018, llevaba muy poquito aquí en España abierto, pero ya había alguien, ¿cierto? Entonces, cuando yo llegué aquí, me encontré con esta realidad, porque también yo tenía que moverme, a seguir generando ingresos, a seguir trabajando. Tú llegas aquí a España y encuentras estos 3 trabajos de limpieza, cuidando niños o cuidando adultos mayores. Yo te cuento que honro, respeto este tipo de negocios, de trabajo, pero yo tengo muchas habilidades, tanto como me encanta hablar con las personas, me encanta socializar, el trato al cliente, me encanta entrenar, me encanta interactuar con muchas personas, venderles. Entonces yo decía, esto no es para mí, yo voy a buscar en lo mío. Entonces me puse a buscar como entrenadora, pero me conseguí varios trabajos, me mandaban de aquí para allá y de allá para acá y pagaban muy mal, de 900 800 900 ni 1000 euros. Y yo decía, con eso no, o sea, no voy a vivir bien. Entonces necesito más. Entonces volví a pensar en Fusion y me fui a buscar otra vez en internet, me fui a buscar una personita por acá, puse Fusion Barcelona y me llegó esa personita que está por aquí, que se llama Carla. Ella me dijo, sí, nosotros estamos haciendo el movimiento aquí, estamos trabajando, hay poquitas personas, pero aquí estamos empezando. Yo, vale, me empecé a reunir con ellos, empecé a trabajar, empecé a hacer qué, lo que sabía hacer yo, las habilidades que yo tengo. Los puse a bailar en la playa, empezamos a hacer actividades para que la gente empezara a ver el posicionamiento de marca, empezar a trabajar aquí. Y eso fue lo que empezamos a hacer desde el momento número uno que yo pisé aquí, Barcelona. Y te cuento que inspirarte, nunca dejes de crear. ¿Por qué? Porque cuando estamos como entre la espada y la pared, cuando no sabemos como, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? No sé ni para dónde pegar. Ahí es donde realmente nosotros somos creativos, empezamos a sacar cosas que ni siquiera sabemos y talentos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Pues yo me dije, Lina, tú eres entrenadora, eres muy buena entrenadora, vas a empezar ¿a qué? A crear tu marca personal y sobre todo las personas que no me sigan, ahí están mis
mis redes para que me sigan. Y empecé a compartir la visión con las personas y empecé a qué, a generar testimonios. A nosotros, ¿quién les han dicho? Yo no sé si a ustedes les han dicho, yo creo que sí. ¿Quién tiene que ser producto del producto? Alce la manito ahí, yo las veo. Midianis, a que sí, Cardona, producto del producto, Adelaida, a que sí, Susana. Entonces, todas tenemos que empezar a ser producto del producto. Yo empecé por ahí, mi testimonio, y empecé a crear más testimonios con más mujeres porque yo decía, a ver, vamos a ver si el producto funciona. Porque es que yo no he sido gordita, yo el único testimonio que yo tenía era Prunex. Pero yo dije, bueno, vamos a generar más. A ver, me han dicho que esto sirve para bajar de peso. Pues me puse en la tarea. Pues les cuento que sí, por ejemplo, esta mujer que ven la última, que ven aquí, que todas ya son socias. Y la última que ves aquí tenía 85 kilos y bajó a 58. Entonces yo dije, oh my God, ¿qué tengo en mis manos? Ahí fue donde yo me estallé y empecé a decirle a la gente todo lo que yo tenía estos productos. Estas también son más testimonios, hoy en día ya son socias, como te digo. Hay varias chicas, cuando tú empiezas a hacer el trabajo bien hecho, empiezan a llegar chicas por redes sociales. Entonces, estas, por ejemplo, ni las conocía ninguna de las dos y hoy en día súper clientes fidelizadas. ¿Y qué pasa cuando hacemos un buen trabajo, un buen seguimiento? Lo que estaba diciendo Anita ahorita. Es muy importante el seguimiento. Para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque esas clientas después dicen, quiero ser tu socia. Y te cuento que así empecé. Yo empecé con una personita. Si hoy en día no tienes socias, piensa unirte con una persona que ya toda la gente va a empezar a llegar. Entonces, por aquí empecé con Marjorie y de ahí empecé y miren todas las personas que van empezando a llegar, sobre todo por esos testimonios. Aquí, por ejemplo, está Elizabeth, que es mi prima de Alemania. Ella prácticamente le rogaba yo para que se tomara los productos. Eli, por favor, tómatelos. Los mantenía guardados por allá en la alacena. Y yo, tómatelos que yo sé que te van a servir. Sufría de anemia. Ella cada mes se tenía que pinchar hierro porque no podía de la anemia. Alérgica a todo. Viene el polen en la etapa de la primavera y eso era impresionante. Hoy en día pregúntele cómo está. Está súper bien. Toda su familia toma Fusion y hoy en día está posicionando la marca con nosotras en Alemania. Es la línea más fuerte que tengo yo en Alemania. ¿Y cómo empezamos? Así, como te digo, con una personita y esa personita trajo a otra y yo voy conectando con algunas y voy trabajando a profundidad y así vamos creciendo y vamos generando testimonios. Por ejemplo, las chicas que te mostré son de Ibiza, estas son de Alemania. Empezamos a lograr que ellas mismas también se quisieran hacer su Pro uno, empezar a subir de rangos y obviamente empezar a ganar sus cheques semanales. Chicas y chicos, esto es lo que hay que empezar a que la gente vea. Esto es una siembra, siembra y cosecha, porque el trabajo, Dios no se queda con el trabajo de nadie. De verdad que hay que seguir trabajando y cosechando. Y les cuento que esto me encanta porque las que me conocieron, ahora que viajé ya hace más o menos que mes y medio aproximadamente, llegué de Colombia, yo me fui 3 meses, como les estaba contando, me fui para Colombia para el matrimonio de mi hermana y también para capacitarme, me pude capacitar mucho con nuestra Marcela, no perderme ese doble blue, o sea, todo estuve ahí. Y mientras estuve ahí viajando de vacaciones y estando con mi familia y capacitándome, yo nunca dejé de ganar. Chicos, y esto es algo que yo los quiero llevar a que nunca se les olvide la bendición que tenemos en las manos y de pasar por decir algo que cuando me iba a ganar yo estoy en Colombia. Es que hasta aquí es difícil ganárselo porque la mayoría de las personas se ganan un mínimo que es 1.000 euros. Entonces, empezar a generar esos ingresos también hacen que ustedes y que todos empecemos a cambiar nuestra mentalidad. Yo por Fusion he podido conocer muchísimos lugares de España. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo nunca había montado ni en avión? Y ahora no me bajo de un avión. Imagínense la diferencia. O sea, es que es espectacular de verdad. Y yo amaba viajar y yo decía, Diosito, yo quiero viajar en el mundo bien grande y yo, ¿por qué no salgo de aquí? De Medellín, por Dios, amo Medellín, pero yo quiero salir de aquí y conocer el mundo.
pues empecé a conocer Málaga. Bueno, imagínese yo conocer París, que yo, Dios mío, eso en el mapa de sueños de más de una persona, pues eso se pudo lograr. Soy de las primeras personas que fue a visitar la planta por ganarme el espacio. Una cena también que tuvimos con el doctor Iván Columbus y con todas las personas pues, que vinieron. Cumplir esos sueños maravillosos, por ejemplo, de conocer una de las islas más hermosas del mundo como Ibiza, ir a, como ya les decía, a París, conocer la nieve, todas este tipo de cosas son las que empiezan a estallarte la cabeza porque todo empieza a ocurrir en nuestra mente y se empieza a manifestar en nuestra vida. Entonces, conecta con esto. Si me pasó a mí, a ti también te puede empezar a pasar. Y lo más bonito es que no es Lina Jaramillo sola la que está creciendo, la que está impactando vidas, la que está viviendo una vida de sueños. No, es un equipo que está detrás también con ella o de la mano mejor. Una Marcela que nos haya acompañado, porque dijo, las que me den la milla extra, entonces yo me voy para Alemania, pues aquí estuvo con nosotras. Yo no conocía tampoco a mi prima y allá nos conocimos, o sea, fue algo espectacular. Hoy en día les comparto esto que es una felicidad muy grande y es mi esposo y yo habíamos soñado también con un apartamento nuevo aquí en España. Los apartamentos son muy costosos y decir hoy en día, la semana pasada ya nos lo entregaron sin cero deudas, entregárnoslo, ahora empezar a trabajar porque vamos por llenarlo todo, por ponerlo bonito, o sea, ahí es donde yo los quiero conectar, sobre todo, y decirles de verdad, cuando Dios es quien guía tu vida, no hay más, no hay sueños demasiado grandes ni metas inalcanzables. Con Él lo imposible se vuelve una realidad. Y de verdad que ojalá haya conectado con un poquito, con ese sentimiento que tenemos todos cuando empezamos este negocio. Sí, yo sueño, sí, yo quiero, pero vamos a construir algo bonito. Yo sé que no es fácil, yo sé que al principio no es fácil porque para mí no ha sido fácil. Es un continente totalmente diferente. Haber salido de mi casa, las personas son muy diferentes, pero yo digo, yo doy la milla extra porque yo sé que muchas personas necesitan esta visión y necesitan estos productos en sus vidas, porque así como ha cambiado mi vida, yo sé que van a cambiar la de ellos. Entonces, con todo el amor del mundo, de verdad, espero haberles servido y agregarles un poquito de valor. Aquí estoy al servicio, ya saben. Y bueno, con todos los poderes poderosos, porque vamos es por el mundo. Muchísimas gracias.